En el video pasado hablamos de las relaciones fasoriales que existían en los elementos como la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Y alcanzamos a hacer una deducción de la impedancia. ¿Pero qué es la impedancia? La impedancia como tal es la oposición al paso de la corriente fasorial. Como se veía en el caso DC, se veía que existían unas resistencias. Esas resistencias era la resistencia al paso de la corriente pues continua. En este caso va a existir lo que se llama impedancia. Y vamos a tener que la impedancia la van a tener también los elementos resistivos, los inductivos y los capacitivos. Y la impedancia para un elemento resistivo es R. La impedancia para una inductancia es J omega L y en la capacitancia es 1 sobre J omega C. Esos números son la oposición al paso de la corriente sinusoidal. Por el otro lado, se puede deducir un término que es llamado admitancia, que es el inverso de la impedancia como tal. Si ustedes ven, la impedancia de la resistencia es 1 sobre R, la impedancia de la inductancia es 1 sobre J omega L y la impedancia de la capacitancia es 1 sobre 1 J omega C, que es J omega C. Entonces, la admitancia es como la capacidad de conducir corriente. En este caso sería eso, esa capacidad de conducir la corriente sinusoidal. Listo. Ya teniendo deducido qué es la impedancia y qué es la admitancia, entonces pensemos ahora en si tenemos dos elementos, una resistencia y un inductor. Sabemos que la impedancia de la resistencia es R y el inductor es J omega L. Entonces, si nos preguntan cuál es la impedancia de estos dos elementos, entonces nosotros podemos decir que la impedancia de esos dos elementos es R más J omega L. Entonces, este elemento equivalente es una impedancia, la impedancia de la resistencia más la impedancia de la inductancia. Es la oposición al paso de la corriente que va a haber a través de este circuito. Digamos que es una corriente sinusoidal. Entonces, este número R más JL se puede expresar también como un número polar, donde Z va a ser la magnitud a un ángulo phi. Pero la pregunta es, bueno, también tenemos que ver que por lo general las impedancias son números complejos, que tienen una parte real y una parte compleja, tal cual como se muestra acá. Donde la parte real se le conoce como la resistencia y la parte compleja se le conoce como reactancia. Entonces, esta resistencia y esta reactancia. Pero la pregunta es, listo, si tenemos esta impedancia, ¿cuál es la admitancia de esta impedancia? Entonces, como ya dijimos que es el inverso, entonces hagamos eso. Hagamos el inverso de esa impedancia. Entonces sería 1 sobre este valor de la impedancia. Y si nosotros queremos operar eso para dejarlo de forma un término real y complejo, entonces lo multiplicamos por este mismo número pero conjugado en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces nos quedaría esto, y en la parte de abajo nos quedaría pues esto en cuadratura, R al cuadrado más omega al cuadrado más L al cuadrado. Y si dividimos eso en dos partes, entonces sería esta la parte real, R sobre R al cuadrado más omega al cuadrado por L al cuadrado, menos la parte imaginaria, omega L sobre R al cuadrado más omega al cuadrado por L al cuadrado. Y esta es igual a una parte real y a una parte imaginaria. A la parte real se le conoce como conductancia. A esta parte real se le conoce como conductancia y a la parte imaginaria se le conoce como la susceptancia. Conductancia y susceptancia. Y con eso tenemos ya definido qué es la impedancia y qué es la admitancia. Entonces, muy importante, tienen que pues grabarse eso en la mente. La impedancia es la oposición al paso de la corriente fasorial, y también de ahí mismo se puede sacar la definición de la admitancia. Eso sería todo por este video, espero que esté muy bien.